anunciar el mensaje del Señor en esta preciosa tarde. Adoramos su nombre, gloria al Señor. Adoramos a aquel que vive por siempre. Hechos capítulo 2, verso 14 al 21. Cuando todos lo tengan pueden gritar un fuerte amén. Gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le falta más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suene Dios. Aleluya. Ya vamos avanzando. Gloria a Dios. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. Y en los postreros días, ¿dice quién? Dios. ¿Dice quién? Dios. Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será a su nombre sea la gloria. Amantísimo Rey Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por este momento en el cual estamos aquí adorando tu nombre en tu casa. Padre de la gloria, en esta hora me dispongo como vasija tuya a transmitir el mensaje a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, vamos a hablar de ti, vamos a ministrar parte de lo que tú eres, porque eres tan grande que no hay palabras para descifrar tu persona. Te pido que tengas por bien en usar a tu sierva en el tiempo que estaré disertando tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que ilumines los ojos de mi entendimiento, al igual que el de la iglesia y de todos aquellos que se van a conectar con esta transmisión, con esta palabra. Que las cadenas sean rotas, que los yugos se pudran, que seas tú levantando, que seas tú bautizando, que seas tú sanando, que seas tú revelando a Cristo, que seas tú dirigiéndonos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. A ti te damos de antemano la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén. Y el pueblo del Señor, ¿cómo dice? Amén. Amén. Gloria al Señor. Puedes tomar asiento, pero no cese tu alabanza. Bendecimos el nombre del eterno Dios. Amados de mi corazón, le he puesto por tema este mensaje: el gozo de un nuevo comienzo. Repito, le he puesto el mensaje por el Espíritu Santo, el tema: el gozo o la alegría de un nuevo comienzo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Gloria al Señor. Y hay oportunidades para todos aquellos que en un momento en su vida se han sentido decaídos, han tenido alguna ruptura sentimental, matrimonial,
quizás han intentado cosas en su vida, pero sienten como que hay algo que falta. Y Dios es un Dios que da nuevas oportunidades a las personas cuando lo buscan de todo corazón. Así que desde los tiempos antiguos también hemos visto a Dios tratando con el ser humano para que el hombre pueda tener ese nuevo nacimiento y esa novedad de vida a través del Espíritu Santo. Los judíos llaman a Pentecostés Simchat Torah, que significa el gozo de la ley. Pero nosotros lo llamaremos en este mensaje un gozo de un nuevo comienzo. Ya puede ver la comparación de cómo los judíos interpretan Pentecostés, porque a ellos se les entregó la ley, pero nosotros que estamos disfrutando de la sustancia lo llamamos un nuevo comienzo, porque verdaderamente el día que conocimos a Cristo tuvimos ese nuevo nacimiento a través del toque del Espíritu Santo. Fuimos renacidos a una esperanza viva para gloria y honra del Señor. Estableciendo esta primera parte y dejándola como base, ustedes saben que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se rige por un calendario diferente al gregoriano, que es el calendario regular por el cual nosotros caminamos. Pero la iglesia que ha entendido el misterio que se esconde en el calendario hebreo sabe de que hay fechas específicas, hay fechas de mucho valor y de mucha importancia para el pueblo de Dios y también para la iglesia que está conectada al espíritu de la profecía, al espíritu de la palabra del Señor. Amén. Dale el aplauso al Señor. Hemos explicado muchas veces todo lo concerniente al calendario gregoriano, ¿sí? Pero también hemos hablado un sinnúmero de veces del calendario hebreo. Y en ese calendario hay fechas específicas, las cuales la encontramos desde el Antiguo Testamento en la palabra del Señor. Por ejemplo, habla de 7 fiestas proféticas, y de esa fiesta, desde la Pascua hasta el Pentecostés, tuvieron su cumplimiento. Diga conmigo, tuvieron su cumplimiento. Por eso lo que hoy celebramos nosotros fue algo que ya hace mucho tiempo atrás el Señor lo dejó como un estatuto perpetuo para recordar las fiestas a Jehová. O sea que esto es para el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, para esta fecha toca la celebración del Pentecostés, que fue exactamente lo que estaba pasando en Jerusalén en aquel momento en el cual habían naciones de debajo del sol en aquella época que visitaban anualmente Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y yo quiero decirte de que nuestro Dios es un Dios estratega. Mi alma adora a Jesús. Nuestro Dios usa unas estrategias poderosas para Él alcanzar y cumplir los designios de su corazón. Amén. A su nombre. Así como en aquellos tiempos había un hombre llamado Nimrod, el cual estaba con un grupo de personas edificando una torre con el fin de que esa torre, su cúspide, tocara hasta el cielo. Ese era el pensamiento de ese hombre. Pero se le olvidaba que el Dios Todopoderoso, el que habita en los cielos y gobierna en la tierra, estaba leyendo las intenciones de su corazón.
estaba edificando para poner su nombre en la cúspide. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso confunde la mente de aquellos hombres para que dejaran de construir. El chino se juntó con el chino, se juntó el que hablaba español, y así sucesivamente, cada uno conforme a su lengua. Entonces se entendieron y fueron dispersos y cesó la construcción. Ahora vemos cuán grande es el Señor, que en el tiempo en el cual estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, dice la palabra de Dios en la carta de los Hechos de los Apóstoles, que había muchedumbres de personas que venían de todo lugar a buscar a Dios en Jerusalén, y ya el profeta, ya me salí de ahí, hermano, porque es que a veces hay que hacer como el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Alabanza al Dios que vive por siempre. Aleluya, aleluya. El Señor le había dado a los discípulos, cuando los preparó, y le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la promesa que he dado de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Entonces, mientras los apóstoles obedientemente están ayunando, orando en el aposento alto, la gente estaba en el ritual celebrando Pentecostés. Alabanza al Dios que vive por siempre. Y te hice la comparación de la dispersión en la Torre de Babel, para que veamos ahora en Pentecostés cómo Dios, a través del mensaje por el Espíritu Santo de Dios, hizo que todas esas naciones entendieran un mismo dialecto y un solo mensaje, y cada uno escuchó hablar a Pedro las maravillas del Señor en su propio idioma. Quiere decir que Dios se vale de lo que Él se tenga que valer para ganar las naciones para Cristo, para el reino de su amado Hijo y para la salvación. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. En Levíticos capítulo 23, versos 15 y 16, dice la palabra del eterno Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Quiero llevarte un poco al contexto de todo esto para que entendamos el desenlace y la catarata de bendición, de poder que se manifestó en el aposento alto. Como el Señor había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, aquella noche en el cual comenzaba el éxodo, la liberación del pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto por aquel faraón, el cual no había conocido las hazañas que hizo Dios a través de José, en aquel tiempo en el cual el pueblo llegó a Egipto. Ustedes conocen la historia de lo que pasa aquí. Donde quiero llevarte es de que el Señor todo lo dejó marcado y sellado, porque esos acontecimientos iban a desembocar en la persona de Jesucristo.
promesa de Jehová el Señor. ¿Cuánto me entienden aquí? Estamos bíblicos porque queremos sembrar el conocimiento de lo que es la fiesta de Pentecostés. Porque lamentablemente hay muchos pueblos que creen que Pentecostés es brincar, hablar lengua, ponerse un moño duro aquí atrás y una falda arrastrándole por el piso. Pero usted le pregunta y no saben decir realmente por la historia qué significa Pentecostés. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Ahora bien, amados hermanos, el Señor había hablado a Moisés de que 7 semanas después, a un cúmulo de 50 días, iba a pasar algo sobrenatural. Diga conmigo, algo sobrenatural. Aleluya. El día de Pentecostés, esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebraban las primicias de la cosecha de trigo en los rituales judíos de aquel tiempo. La primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día de Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama el día de las primicias en el Antiguo Testamento, en Números 28-26. En el día de Shavuot, o día de Pentecostés, en el antiguo Israel se recibió la ley, y en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de la gracia en su plenitud. Mira esta comparación. Allá se recibe la palabra en tablas de piedra, pero en el Nuevo Testamento se recibe el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, la cual ya no iba a habitar en tablas de piedra, sino en la tabla de los corazones de hombres y de mujeres que sintieron el compugimiento del toque del poder del Espíritu Santo, los cuales reconocieron sus pecados y se convirtieron a Dios. Porque una cosa, aleluya, es ser convencidos y otra convertidos. Por eso debe haber un arrepentimiento genuino para que el Espíritu Santo pueda habitar en un corazón. Sin arrepentimientos no hay Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. En la entrega de la ley murieron 3,000 personas, pero en el derramamiento del Espíritu Santo se salvaron 3,000 personas. Repito, en la entrega de la ley en el Sinaí, cuando Moisés subió a hablar con Dios para recibir la palabra, dice la Biblia que ese día 3,000 personas murieron por causa de la desobediencia. Pero en Pentecostés vemos al Espíritu Santo trayendo salvación, y en el mensaje de Pedro 3,000 personas fueron salvadas por el poder, por el poder, por el poder, por el poder del Espíritu Santo de Dios. La ley trajo muerte, pero el Espíritu trajo vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Se puede saber mucha letra, pero si no hay dunamis, no hay convencimiento. Si no hay Espíritu Santo, no hay rompimiento. A su nombre. Aleluya. La Biblia dice en Éxodo 32:28, y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron muertos aquel día 3,000 hombres del pueblo. Y en Hechos 2:41, ahí tenemos
la palabra como asidero de lo que te acabo de decir en esta hora. Pero qué lindo es Dios, que vemos que Dios sigue salvando, que el Espíritu sigue corriendo como agua, como río por las naciones de la tierra para traer salvación y liberación a todas las personas. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Usted tiene que estar agradecido con Dios por la persona del Espíritu Santo. Tú tienes que conocer más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como muchos lo describen como una fuerza magnética. No. El Espíritu Santo es Dios mismo, porque al Dios que nosotros le servimos es el Dios Espíritu. Bendecimos su nombre para siempre. El Espíritu Santo es una persona. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo es el que te consuela, Cristo. El Espíritu Santo es el que te capacita. El Espíritu Santo es el que te llena. El Espíritu Santo es el que te dirige. El Espíritu Santo es el que te da discernimiento para ver con qué espíritu se te acerca. El Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que te guiará a toda justicia y a todo conocimiento de la verdad. Por eso yo no creo en cultos sin manifestación del Espíritu Santo. Hasta que yo no siento la presencia, hasta que no siento que la atmósfera se abre, yo digo no, esto le falta, porque el Espíritu Santo tiene que moverse a sus anchas en medio del pueblo que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuánto me entienden aquí? De nada nos vale venir aquí parando y hablar muy bonito, pero si estamos secos, si no estamos llenos del Espíritu, no vamos a ver el respaldo de Dios y la manifestación de Dios en el corazón de los oyentes. Tiene que haber evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que le dio entrada al Espíritu Santo en su vida. Por eso el que tiene el Espíritu Santo ya no habla como antes. El que tiene el Espíritu Santo, a sus pensamientos son renovados, porque el Espíritu Santo le habla a su interior y le dice: esos pensamientos no vienen del Altísimo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo necesita darle su lugar a la persona del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque van a entrar vidas con necesidad. Y si hay un hombre y una mujer de visión, con el Espíritu Santo de Dios, obviamente, que es el que revela las aflicciones, las alegrías, los pensamientos de aquellos, bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo del Señor. Por eso Esteban, aquel día mientras lo apedreaban, podía ver los cielos abiertos y le dijo a aquellos religiosos, aleluya, que tenían la Torá pero no tenían el Espíritu viviendo dentro. Porque el que no tiene el Espíritu, lo que hace es que golpea y tira piedra. Pero el que tiene el Espíritu Santo va a hablar palabras de revelación. Alabanza a Dios que vive. Oh, mi alma adora a aquel que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas en toda su plenitud. Porque el Señor no te lo dio por medida.
conocido a Cristo viva sin dar evidencia del bautismo del Espíritu Santo, sin fruto del Espíritu Santo, sin trabajar en la obra de Dios, porque es que la energema del Espíritu, yo quiero que tú me entiendas que el poder del Espíritu es una energema que no te permite estar inerte, no te permite estar callado. Bendito sea el nombre del Señor. No. Es una energía. Miren, la iglesia es un organismo vivo que tiene que estar en constante movimiento. Constante movimiento. Esa iglesia muerta, amados hermanos, yo no creo en eso. No podemos hablar del Espíritu Santo y vivir sin manifestarlo en nuestra vida. ¿Cuánto me entiendes? Yo quiero que tú me entiendas. Porque en este día yo quiero vertirme en tu corazón con estas palabras que no son mías, sino que son por el Espíritu de gracia, por el Espíritu de poder, por el Espíritu de Dios, que anhela tu crecimiento, anhela tu formación, anhela que tú manifiestes frutos para la gloria de su nombre. A su nombre. Aleluya. Pentecostés marcó el comienzo de la obra del Espíritu. En esta época, es decir, que la iglesia nació el día del Pentecostés. Escucha aquí. Yo sé que hay una relación poderosa del sacrificio de Cristo. Hemos predicado mucho de que la iglesia nació del costado de Cristo, y es así. Pero aún a los apóstoles, el Señor les dijo, después de haberlos capacitado, no salgan de Jerusalén. Porque aunque tengan el logo, necesitan el Espíritu. Aunque tengan el conocimiento, ese conocimiento estaría vacío si no tiene el poder del Espíritu Santo que lo acompañe. El conocimiento es bueno, yo no digo que es malo, pero tiene que estar acompañado de la unción del Espíritu Santo. Porque la unción es la que corta, la unción es la que corta, la unción es la que penetra en los corazones. Así que el día de Pentecostés, cuando todos fueron investidos del poder de Dios, el Pedro, como decía el predicador el domingo pasado, el Pedro crudo y iracundo fue totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente se equivocó con lo que estaba pasando allá arriba. Y decían, estos están borrachos. Usted sabe cuando la iglesia se mete en fuego, y se mete en gozo, y se mete en vivencia, y siente el Espíritu Santo. Y usted no puede estar tranquilo. Y usted comienza a alabar a Dios. Y usted comienza a hablar en lengua. Y usted le predica del gato. Usted le predica a todo el mundo porque tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de su corazón. Y Pedro, ustedes saben que se paró lleno del Espíritu Santo. Y yo me imagino a aquel hombre transmutado en otra dimensión, dando este sermón y diciéndole, hermanos, estos que están aquí hablando en su lenguaje no están borrachos. No hemos bebido un trago hoy, sino que lo que aquí ha pasado es la promesa del Padre. Y cuando Pedro comenzó a hablar por la revelación del Espíritu Santo, aquellos corazones quedaron desnudos delante de la presencia de Dios. Por eso a veces cuando tú estás hablando por el Espíritu Santo, los corazones son taladrados por la palabra. Y la gente comienza a llorar. Y la gente comienza a reconocer que necesita un cambio en su vida. Y le dijeron a Pedro, hermano, pero ¿y ahora qué haremos? Porque ya habían escuchado la palabra. Y la fe entra por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando me entienden aquí. Mi alma adora a Jesús. Y Pedro le dijo, a ese Jesús de Nazareno, a quien vosotros matasteis,
que no quepa la gente en las iglesias. Cuánta falta hace el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, para que veamos el cambio, veamos la prostituta siendo libre, el borracho siendo libre, el homosexual siendo libre, el endemoniado siendo libre. Eso es el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el dunamis, necesita el poder, necesita la unción, necesita la autoridad delegada por el Padre el día en que creímos. Dar un aplauso al Todopoderoso. Hubo varios cambios que comenzaron en aquel día y que iban a marcar para siempre la diferencia de la iglesia. En ese día quiero compartir contigo 5 obras principales del Espíritu Santo en la vida de todo creyente el día de Pentecostés. Primeramente, la regeneración. Segundo, el bautismo. Tercero, la morada del Espíritu. Cuarto, el sello del Espíritu. Y 5, la llenura del Espíritu. La obra especial del Espíritu que descubrimos en el Nuevo Testamento no podía comenzar hasta después de la ascensión, según Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dijo el Señor, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto indicó que la obra del Espíritu después de Pentecostés iba a ser distinta a la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas de tiempo en tiempo, cuando Dios quería usarlo, como Dios quería hacerlo, cuando Dios quería hablarle al pueblo y cuando el pueblo estaba desviado. Siempre se levantaba una voz profética para interesar al pueblo de Dios. ¿Cuánto me entienden aquí? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y a su gloria. Aleluya. La regeneración. Las Escrituras dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como, dígalo conmigo, muertos. Dígale, yo estaba muerta. Dígale, yo estaba muerto. Usted siempre fue santo. Pero gente como que a su nombre y a su gloria estábamos muertos, amados hermanos. Éramos por ahí como zombies, gente que teníamos un aliento de vida, pero por el pecado que habitaba en nosotros no conocíamos a Dios. Algunos decían: yo no necesito ir a la iglesia para yo creer en Dios. Otros decían: yo no le hago daño a nadie. Pero estábamos haciendo todas las obras de condenación que llevan a las vidas al infierno. Por eso, desde el pecado principal de Adán y Eva, nuestros primeros padres, conforme a la carne, el pecado entró al hombre, ¿verdad? Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Pero la Biblia habla del segundo Adán, que no era solamente, como dice que Adán, el primero era alma viviente, el segundo era espíritu vivificante. Por eso dice la Biblia en Hebreos de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y parte alma y espíritu. Ahí hay un misterio terrible. Nuestro espíritu estaba muerto a causa del pecado que habitaba en nosotros. Por eso no podíamos entender las cosas de Dios. Por eso hay gente que por más que usted le predique, todavía siguen igual
ir como espada, separa alma del espíritu. Entonces el espíritu que estaba muerto por el pecado tuvo ese impacto con el Espíritu Santo y resucitó. El espíritu que estaba muerto ahora cobró vida. Por eso es que la gente, entiéndeme, cuando se convierte queda como aturdido. Espérate, como que ahora todo lo veo diferente, como que ahora las cosas las noto distintas. Ahora reconozco que soy pecador, porque hubo un toque, hubo un convencimiento, Alberto, por el Espíritu Santo. Entonces la gente puede reconocer su condición. Y el Espíritu vivificado puede conectarse con el Dios Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo, de agua y de Espíritu, no podía ver a Dios, no podía entender, ni podía entrar en el reino de Dios. ¿Cuánto me entienden? Aleluya. Tiene que haber, Francisco, un nuevo nacimiento. El espíritu muerto del hombre en pecado tiene que conectarse con la vida que da el Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre. ¿Cuánto me entienden aquí? Aleluya. El Espíritu trae vida, vida, vida. Aleluya. Al valle de los huesos secos. Adoramos su nombre para siempre. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que estaba muerto en nosotros recibió vida. Esto es regeneración. Diga conmigo, regeneración. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte en el momento en que uno recibe a Cristo. La obra de regeneración ocurre por medio del Espíritu Santo. Alejandra, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Dígale a su hermano, esto es por gracia. Alabamos su nombre para siempre. Punto número 2, bautismo. Diga conmigo, bautismo. La segunda obra del Espíritu Santo es la unión del creyente con Cristo por el bautismo con el Espíritu Santo. No estamos hablando del bautismo de inmersión, que también es importante, porque hay mucha gente que piensa que porque lo llevaron a las aguas y lo mojaron, ya tienen el cielo garantizado. Ay, tiene que haber evidencia, tiene que haber vida, tiene que haber renovación, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de estructura mental. Porque hay gente que cree que salvación es que me emocioné un día que predicaron, pasé adelante, tiré 3 lagrimitas de cocodrilo y ya ahí se acabó. Me visto como cristiano, me pongo la Biblia abajo del brazo, si ellos levantan la mano yo la levanto, cogen la clase, se bautizan. Pero no hubo un bautismo de Cristo, lo dice la Escritura. Porque el bautismo en las aguas es consecuencia del bautismo en Cristo. O sea que el día que nos convertimos, nos fundimos con Cristo. Y en ese momento pasaron cosas que luego entonces, que hemos recibido el bautismo en Cristo, ahora queremos ir a las aguas para dar testimonio visible al mundo de que Cristo nos ha salvado. ¡Ay, Dios mío! Y eso yo se lo explico bien a la gente en la clase de doctrina, para que tengamos conocimiento de todo esto, que no es solamente, aleluya, como decía un pastor hace muchos años, jocosamente él decía que a veces meten un demonio
sacan mojadas. O sea que no ha habido una transformación. Porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Dale un aplauso a aquel que vive por siempre. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13, cita la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El día de Pentecostés fue la primera vez en la historia que tal bautismo ocurrió. La función del cuerpo del creyente después de aquel momento en su vida es ser un templo de Dios. Cuando hay arrepentimiento, cuando llega el Espíritu Santo, todos esos diablos, esos demonios que estaban habitando nuestra vida tienen que salir en el nombre de Jesús. Porque ahora llegó la máxima autoridad a habitar dentro de nuestro corazón, a gobernar nuestras vidas. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es tuyo, sino de Dios? Por eso, así como Dios es trino, trinamente perfecto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros, los seres humanos, somos tricótomos, somos materia, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y el cuerpo, después que se convierte en la vida, después que viene a Cristo, también hay que saberlo vestir. También hay que cuidarlo con decoro, porque ahora esto es morada del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y vamos a hablar de esa morada. Aleluya. Una vez que entró en el cuerpo del creyente, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu hace que Él resida o more permanentemente. Jesús dijo del Espíritu que mora con vosotros, estará en vosotros. ¿Usted me está entendiendo? Jesús le dijo a los discípulos: el Espíritu que ahora mora con ustedes, convive, porque Cristo estaba ahí con ellos, estará en vosotros. Siempre que me hablen del Espíritu Santo, es que yo quiero tener experiencia con Él. Es que yo quiero que Él viva en mí. Es que yo quiero que Él habite en mí permanentemente. Bendito sea Dios. Y Él habita en nosotros. Levante su manita aquí lo que son moradas del Espíritu Santo. Déjalo que te gobierne, déjalo que te hable, déjalo que te dirija, déjalo que te direccione, déjalo trabajar en ti. Porque a veces le impedimos al Espíritu Santo que obre con nosotros. Y usted sabe algo, amado hermano, que la obediencia, repita conmigo esto, la obediencia le facilita el trabajo a Dios. Ajá. O sea, no te resistas a la obra del Espíritu Santo en tu vida. No te resistas a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Alabanza. Porque a veces el Espíritu Santo quiere dirigirnos a hacer cosas, pero nosotros mismos se lo impedimos. Y el Señor dijo que cuando Él se fuera, cuando viniese el Espíritu Santo de la promesa sobre los creyentes, le dijo el Señor: las obras que yo he hecho, ustedes se han maravillado por lo que han visto de mí. Ustedes se han maravillado porque yo salí un leproso. Cuando yo salí bien leproso, ustedes se maravillaron porque yo dije: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ustedes se maravillan porque le dije a Lázaro, a los 4 días de estar podrido: Lázaro, levántate. Ustedes se maravillan, Dios mío, aleluya, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes las van
y otros seguían adorando a Dios como es. Porque la forma de adorar a Dios no la podemos cambiar. La iglesia no puede cambiar el manual. Pero hoy en día el hombre ha cambiado de instrucción. Y es necesario que se le devuelva al Espíritu Santo su lugar en la iglesia. Tiene que morir el ego. Hay que bajar los becerros de los altares para que el Espíritu Santo se mueva a su santa. Queremos ver ese tiempo. Nuevamente la iglesia, los paralíticos levantarse. Queremos ver la gente vomitando la brujería en los resguardos. Queremos ver la gente vomitando enfermedades. Queremos ver la gente tirando los tumores. Queremos ver la manifestación. Porque hay mucha gente que por la palabra Cristo no cree, pero creerán aún por las señales que trae el Espíritu Santo como evidencia de que Dios está en la iglesia. Dar otro aplauso al Rey de Vida. Adoramos su nombre. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aleluya. ¿Por qué otro consolador? Porque ya él tenía que irse. Aleluya. Y usted sabe que después de la resurrección de Cristo, él duró 40 días con los apóstoles. Y luego de eso se cumplieron 10 días más. Cuando llegó el Espíritu Santo, a los 50 días, tal como pasó en Levítico, cuando la Torá le fue entregada a Moshe en el monte Sinaí. Entonces tenía que venir al pie de la letra. Mientras el pueblo celebraba el ritual, los discípulos estaban pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Yo no quiero cuentos, yo quiero que Él venga. Como dijo Mirla el otro día, yo no quiero visita, yo quiero que Él me visite permanentemente. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es, amados hermanos, que llegan al culto? Hay una gloria terrible. Llegan, se gozan en Él, bailan un chico con el Nazareno, pero después que se van a su casa, sigue la misma vida en la carne. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Necesitamos que el Espíritu Santo haga residencia permanente, porque así fue como el Señor lo dio en Pentecostés. Sin medida, sino que catapultó a los discípulos. Bendito sea Dios. Aún sobre Jesús descendió el Espíritu Santo el día que fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz del cielo, la voz del Padre Cristo, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco hoy. Este es el nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual únicamente hay salvación a través de Jesús de Nazaret. Y el trabajo del Espíritu Santo es dirigirnos a nosotros al conocimiento de toda justicia y todo conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Cristo. El Espíritu Santo se goza cuando ve una iglesia adorando a Cristo, exaltando el nombre de Cristo, viviendo como Cristo, porque su trabajo es llevarnos a la estatura. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé cuánto me pueden comprender. Lo que no entiendas ahora, cuando se suba esta prédica, vuelve y escúchala, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando con nosotros, perfeccionándonos, quitando malas mañas, quitando malos
Pero la iglesia necesita escuchar estas verdades del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es Él verdaderamente? ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, se nos fue entregado a nosotros como embajadores de Cristo? Esto es fuerte, esto es profundo. El día que la iglesia despierte del letargo y resucite de entre los muertos, por eso tenía que tener al lado: despiértate de entre los muertos. Aleluya. Dios mío, el Espíritu Santo insistiendo para que la iglesia avance, para que la iglesia se parezca a aquel que la salvó. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, esto es fuerte. Usted sabe que el fin que el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia es que nosotros, como dijo la palabra, Alberto, nos hagamos uno con Cristo. Yo pensaba en esto en mi casa. Yo dije: Padre, ¿cómo se lo explico a la iglesia? Para ver si nos entendemos un poquito en la relación que el Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros con Cristo. Esa es la relación del matrimonio. Cuando el hombre y la mujer se entregan, dice la Biblia que ya no son dos, sino uno solo. O sea, el Señor lo que quiere es que tengamos intimidad con Cristo por medio del Espíritu Santo, que lo va a decir como le dijo el eunuco a Esther: ponte esto porque a él le agrada. Esther fue sabia, que le dijo: escoge tú para mí, para yo agradarle a él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que te dice todo, hermano. Hágase amigo del Espíritu Santo. Vive con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Y ahí, cuando entres a esa dimensión, es que el mundo te va a decir: loca, loco, pero es que se está hablando sola. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder. Esto es poder de Dios. Dios, esto es poder de Dios. Por eso, cuando yo veo a un creyente que quiere encajar con el mundo, yo me pongo como chico. Otra gente que quiere que lo aceiten. Hay problema, porque el que vive esto va a ser despreciado. Como dijo Cristo: así como el mundo a mí me aborreció, así a ustedes también lo van a aborrecer. ¿Usted sabe por qué? Porque se parecen a mí. Mientras más te parezca a Cristo, menos vas a encajar en el sistema. Dios mío. Hay mucha gente preocupada en este tiempo por caer bien. Pero el que tiene la verdad, amados hermanos, créame que va a haber guerra, va a haber batalla, va a haber oposición. Cuando tú quieres hacer lo correcto, oh Dios amado, se te van a levantar. ¿Qué es lo que te hace creer? ¿Qué es lo que te hace creer? Lo que pasa es que hay que seguir el manual de vida. Y muchos se han salido del manual. Y el Espíritu Santo dice: vuelve a la fuente. Tú quieres profecía, ven aquí, te dice el Espíritu Santo. Yo voy a seguir. A su nombre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, dice la palabra. Estamos en Juan 14, 16, verso 17 ahora. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en ti. ¿Cómo tú no le vas a conocer si Él mora en ti? ¿Usted sabe cuánta gente hay comprando libros? ¿Cómo conocer el Espíritu Santo? ¿Cómo saber cuando el Espíritu Santo te habla? Y yo no estoy en contra de los libros, hermano. No.
Pero el Señor lo que quiere es que tú te sumerjas en su presencia. Que tú te abras y le digas: Señor, mira, yo tal vez no tengo mucho conocimiento, pero ven, lléname de tu presencia. Y que lloremos en oración. Porque el que ora en el Espíritu va a orar como conviene, mira. Va a gemir en el Espíritu. Y cuando te metes a orar y tú invitas al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ¿por qué tú quieres que yo ore? Espíritu Santo, muéstrame cómo orar efectivamente. Y hasta en eso te enseña el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la gente no quiere pagar el precio. La gente quiere todo fácil, que se lo pongan en bandeja. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo es? Hay cursos hasta para saber hablar en lengua, hermano. Gente pagando seminarios, pero no quieren pagar el precio, viniendo al altar a buscar la presencia de Dios. Y los comerciantes del evangelio haciéndose cada vez más ricos. Y la gente siguiendo hombres, pero no siguen al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Los que son guiados bajo el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que vivir bajo el poder, la influencia del Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir. En todo. En todo. Yo le pregunto todo al Señor. Hermano, humildemente se lo digo. Mi familia está aquí de testigo que puede decir el estilo de vida que con los años he aprendido a desarrollar con mi amigo, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, manténgalo contento y obedécelo cuando te dice: lo hiciste mal, hablaste fuera de orden, ve y pide excusa, ve y pide perdón. Así no es. O te va a revelar cosas que otros no pueden ver, porque cuando tú te mantienes en esa conexión, ya tú lo ves con tus ojos naturales, sino por el discernimiento que da ¿quién? ¿Quién es que da el discernimiento? Es un don de los dones que da el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo a la iglesia. El mismo Espíritu los reparte como Él quiere, para que todos lleguemos a esa unicidad. Por eso yo te dije, Mirna, que lo que tú cargas a mí me va a bendecir. Y va a bendecir a los hermanos. Y lo que tiene Raquel te va a bendecir a ti. Y lo que tiene Alberto le va a bendecir a Juan. Y lo que tiene Juan le va a bendecir a Alberto. Y todos mutuamente conectados con la coyuntura del Espíritu. Estamos creciendo como un edificio bien estructurado, donde la cabeza es Cristo. Dale un aplauso. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Me faltan 2 puntos más. Seguimos. Paramos. Seguimos. Levante la mano el que quiere que siga. No quiero darle mensaje mucho, manco. Quiero que la ofrenda se quede completa para que te bendiga y me bendiga a mí también en el nombre de Jesús. Aleluya. El sello. Dile a tu hermano de qué marca tu perfume. Ay, ay, ay. ¿Y de qué marca tu vestido, Génesis? Porque todo fabricante pone su. Este piano tiene su insignia aquí de aquel que lo hizo. Y el que lo hizo también puso un manual para que la gente no se trabe cuando lo esté armando, ¿verdad que sí? Para que podamos encontrar las piezas. Así también hace Dios con lo que Él ha hecho, que somos nosotros. Y al venir a la reconciliación con Cristo, también el Señor, porque hubo un cambio de dueño. Recuerden que antes estábamos siendo influenciados por la corriente de ese mundo allá afuera, por el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad que sí? Claro, hermano, cuando
estábamos pecando. Y usted sabe, bailando la Macarena. Excepto los que nacieron y se criaron en el Evangelio y permanecen, Dios los bendiga. No se han perdido de nada. Gloria. Pero lo que nos trasladaron, los que estábamos en el mercado de esclavos del pecado, nos quitaron de aquí, nos limpiaron y nos pusieron aquí. Nos pusieron nombre nuevo, ungüento nuevo. Nos sacaron todos los demonios que teníamos por dentro. Nos metieron el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Pero ese fraco no se podía quedar pelado. Porque entonces cuando venía el antiguo dueño a reclamar, no, ya no puede entrar. Porque hay un sello de propiedad que solo pertenece a Cristo. El aplauso a Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Tal como un pacto cumplido, irrevocable y garantizado, es finalizado con un sello. Así es cumplido el pacto de nuestra salvación. Sabemos que su morada o residencia es permanente y que la nueva vida de la regeneración es eterna, porque tenemos la promesa del sello del Espíritu. Este gran hecho ocurrió también en el momento de nuestra salvación. De acuerdo con Efesios capítulo 1 verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este fue el comienzo de su sello cuando creyeron. La adoración del sello es mencionado en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Usted sabe que no lo podemos contristar. Hermano, el Espíritu Santo es una persona. Él se contrista. Usted sabe. Usted no ha oído una frase de los evangélicos que dice: ay, tengo como el Espíritu contristado. Y a veces cuando hacemos algo incorrecto, usted siente como si fuera una culpa, como usted se siente. Yo no sé, a menos aquel que ya peque deliberadamente, hermano, porque hay gente que ya el Espíritu Santo no les redarguye, porque ya se entregaron a la concupiscencia de la vida antigua y ya le da ni fu ni fa. Ni fu, ¿usted sabe que ni fu ni fa? Si me congrego, amén, si no me congrego, amén. Si fui, si no, bueno, amén, a mí, plin. Y el Espíritu Santo hablándole y ellos como que no es conmigo. Y el Espíritu Santo insistiendo y hacen caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Gente que se acuestan maquinando una cosa y al otro día la ejecutan y después dicen: no, después yo voy a la iglesia y me arrepiento. Y el Espíritu sabe lo que pecan deliberadamente. ¿Usted sabía eso? Y llega un tiempo que esa gente llega a pisotear la sangre de Cristo cuando ya el Espíritu no les redarguye. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ya para eso no hay más oportunidades. No lo digo yo, lo dice la carta a los Hebreos. Leamos más Biblia, hermano, leamos la palabra del Señor. El propósito del sello del Espíritu entonces es la protección y seguridad que todos los que creen en Cristo serán salvos hasta el día de la redención. Pertenecemos a Él para siempre por el sello. La morada permanente del Espíritu asegura el sello del Espíritu. Culminamos con la llenura. Usted sabe que no nos podemos conformar con la gloria pasada. Usted sabe que hay creyentes que viven de gloria pasada. Pastora, ¿y cuál es la gloria pasada? Cuando yo predicaba, cuando yo danzaba, cuando yo oraba, cuando yo profetizaba, cuando yo me congregaba, y todo es hablando del pasado y no están viviendo novedad en Cristo. Usted sabe que todos los días tenemos que dar un paso hacia adelante y tenemos que crecer en el Señor. ¿Usted lo sabía? Esa es la vida de nosotros, novedad de vida. Mi esposo me decía esta mañana,
wow, pero porque yo le decía, quiero coger un par de días, un descansito, que no he podido, Cristabel lo sabe. No lo he podido, ¿por qué? Porque estamos constantemente trabajando y el cuerpo a veces lo siente y quiere tomar un selah. Pero mi esposo dijo, es que la iglesia está activa. Y yo le dije, eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que la iglesia se mantenga en movimiento constante. Ahí viene el culto de mano, ahí viene la vigilia, pero ahí viene el retiro. Hay que evangelizar, hay que hacer esto porque Dios mío, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia no se puede quedar enana. Usted sabe que yo meditaba en estos días y yo dije, con el grupo que hay aquí, si nosotros nos metemos de lleno, hermano, mire, a buscar la presencia del Espíritu Santo, yo le garantizo a usted, y se lo digo convencida de esto, que nosotros aquí ya no cupiéramos aquí. Si nosotros nos metemos, mire, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes, pero a veces estamos muy cómodos y estamos alimentando a nuestra peor enemiga. ¿Quién es la peor enemiga? Aquí está la del barrio, la chimoltrufia. El hermano que ese no es nuestro enemigo. La carne, la que duerme contigo, esa que a veces la consentimos tanto, hermano. Por eso en esta semana le vamos a meter ayuno a esta carne que es mala, para que se someta al Espíritu Santo y podamos crecer en el Espíritu, porque la parte que tú más alimentas es la parte que más se va a manifestar en su vida. Por eso hay muchos creyentes carnales, hermano, solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre. Pero hay otros que están prendidos del Espíritu. Hay gente que están llenos del Espíritu Santo. Y no nos podemos conformar. Tenemos que vivir en constantes llenuras del Espíritu Santo. A su nombre. Cuando el Espíritu hace residencia en una vida, Él quiere manifestarse a través de su llenura, su fruto o carácter. La llenura debe ser la experiencia normal del creyente. ¿Me escuchó eso? Esto parece un seminario del Espíritu Santo, pero está bueno. Yo no sé tú, pero yo me estoy gozando. Está bien, me lo gozo yo. Si tú no te, yo me lo estoy gozando completito, porque yo quiero seguir creciendo en la gracia que me ha sido dada por el Señor en Cristo Jesús. Por eso usted ve que hay hermanos que dicen, ay, yo quiero que Dios me use como a fulana. Ay, pero yo quiero tener la unción de fulano de tal. Y no es que nadie tenga más unción que nadie. ¿Cómo así, pastora? Dígame que usted me está diciendo. ¿Cómo es? Y porque hay gente que prende rápido y yo tengo que me llevan a remolque. ¿Te has visto esa carreta, hermano? Mire. Pero ¿cómo así? Lo que pasa es que hay gente que ha trabajado el talento que se le dio y lo multiplicaron. Lo que pasa es que hay gente que no se conformaron con la gloria pasada y siguen buscando más. Y el Señor dice, el que busca halla, el que toca se le abre, el que pide recibe. ¿Por qué no pide el Espíritu Santo? ¿Por qué no pide la unción? ¿Por qué no pide esa vivencia del Espíritu Santo? Porque el Señor quiere darte el Espíritu Santo. El Señor quiere regalarte esa experiencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto creen que Dios quiere catapultar la iglesia del poder del Espíritu Santo? Aleluya. Gloria al que vive por siempre. Aleluya. Vamos, hermanos, culminamos esta parte. Las maneras en que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta son el fruto, el poder para testificar, la victoria sobre la carne y la evidencia de un don y efectividad en la oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Cero oración, cero poder.
Espíritu Santo, que es lo que permite que reverdezca y que tus ramas echen flores y den fruto. Póngase de pie. Aleluya. Cuando llegó el Espíritu Santo, estuvo en la creación del mundo por primera vez. Génesis 1:2. La tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Luego ayudó a los patriarcas, a los jueces, a los reyes del pueblo de Israel. Se manifestó y actuó a través de todos los profetas. Habitó en Jesús y lo compartió a sus discípulos. Y desde entonces, desde el día de Pentecostés, en el aposento alto, donde oraban unánimemente como 120 personas, mora, acompaña, guía, capacita, transforma a todo aquel que cree en Cristo y pone a Dios en primer lugar. De modo que se cumple la promesa de Jesús cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin